En este vídeo estudiamos los denominados infinitésimos o infinitesimales y también los denominados infinitos o funciones infinitas. Bien, decimos que una función es un infinitésimo o infinitesimal cuando x tiende a un valor c o cuando x tiende a infinito, si cumple esa función que el límite cuando x tiende a c o cuando x tiende a infinito es 0. Y de igual forma se dice que la función es infinita cuando el límite de esa función, cuando x tiende a un valor c o cuando x tiende a infinito, es infinito. Por ejemplo, serían infinitésimos cuando x tiende a 0, la función seno de x, pues el límite cuando x tiende a 0 de seno de x es igual a 0. De hecho, cualquier múltiplo de x, la función seno de k por x es un infinitésimo, pues cuando x tiende a 0, el seno de k por x tiende a 0, el límite es 0. Sería un infinitésimo, por ejemplo, la función 2x, cuando x tiende a 0, pues el límite cuando x tiende a 0 de 2x es 0. Sería, por ejemplo, un infinitésimo cuando x tiende a 1, la función x menos 1, pues el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 es 0. Sería, por ejemplo, un infinitésimo cuando x tiende a pi, la función tangente de x, pues el límite cuando x tiende a pi de la tangente de x es igual a 0. Sería, por ejemplo, una función infinitesimal cuando x tiende a infinito, la función 1 partido por x, pues el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido por x es 0. Y así cualquier ejemplo que se nos pueda ocurrir que cumpla que el límite es 0 cuando x tiende a un determinado valor o x tiende a más o menos infinito, entonces esa función será un infinitesimal o infinitésimo. Igualmente serán funciones infinitas cuando x tiende a infinito, por ejemplo, la función cualquier polinomio, por ejemplo 2x cuadrado, pues el límite cuando x tiende a infinito de 2x al cuadrado es infinito. O será una función infinita cuando x tiende a 0, la función 1 partido por x cuadrado, pues el límite cuando x tiende a 0 de esa función es infinito. Vamos en este vídeo a centrarnos en los infinitésimos o infinitesimales y en próximos vídeos haremos un estudio de las funciones infinitas. Dos propiedades importantes de los infinitésimos son las siguientes. La suma y producto de un número finito de infinitésimos cuando x tiende a c es un infinitésimo. Por ejemplo, como sabemos que cuando x tiende a 0 son infinitésimos las funciones x, seno de x, tangente de x y otras, pues será un infinitésimo la suma de todas ellas o el producto de todas ellas cuando x tiende a 0, pues como por separado los límites existen y tienden a 0, los límites son 0, podemos aplicar las propiedades de los límites y separar la suma en suma de límites o el producto en producto de límites. Y entonces
siguen siendo límites cero, por lo tanto funciones infinitesimales. Y otra propiedad importante es que el producto de un infinitésimo por una función acotada es un infinitésimo. Esta propiedad podemos demostrarla mediante el teorema de la función intermedia o teorema del sándwich que estudiamos en vídeos anteriores. Si tenemos una función f de x acotada superior e inferiormente, significa que existirá un número k, de manera que la función será menor o igual que ese valor de k y mayor o igual que menos k para todo x perteneciente al dominio de la función. Entonces, si tenemos una función g de x que es un infinitésimo, podemos multiplicar la desigualdad por g de x y entonces obtendremos menos k por g de x menor o igual que g de x por f de x menor o igual que k por g de x, suponiendo en este caso que g de x sea mayor que 0. Si fuera negativa, invertiríamos el signo de la desigualdad, pero al final llegaríamos a la misma conclusión. Y es que como g de x es un infinitésimo cuando x tiende a c, al tomar límites cuando x tiende a c, tendremos que el límite cuando x tiende a c de menos k por g de x es menor o igual que el límite cuando x tiende a c de g de x por f de x y es menor o igual que el límite cuando x tiende a c de k por g de x. Como el límite cuando x tiende a c de g de x es igual a 0, este límite es 0 y este límite es 0. Por lo tanto, el límite del producto de la función acotada por la función infinitesimal o infinitésimo necesariamente es igual a 0. Y por tanto es g de x por f de x un infinitésimo cuando x tiende a c. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. La función seno de 1 partido por x es una función que no está definida en 0 y que no tiene límite cuando x tiende a 0, pues a medida que x se aproxima a 0, 1 partido por x va creciendo, tiende a infinito y el seno va tomando los valores entre 1 y menos 1 y no tiende a un valor fijo. No tiene límite esta función cuando x tiende a 0. Pero es la función seno que es acotada y para cualquier valor del dominio de la función seno está entre 1 y menos 1. Y el dominio de esta función es todos los reales menos el 0. Por tanto, la función g de x igual a x sí es una función infinitesimal cuando x tiende a 0, lógicamente el límite de x cuando x tiende a 0 es 0. Entonces podemos multiplicar las desigualdades por x. Si x es positiva, es decir, si x tiende a 0 por la derecha, al multiplicar por números positivos nos mantenemos el signo de la desigualdad y nos queda esta expresión. Y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos x y de x es 0. Por lo tanto, por el teorema de la función intermedia, el límite de esta función es 0 y por tanto es un infinitesimal, producto de una función infinitesimal por una función acotada.
y si x tiende a 0 por la izquierda, para x negativos, al multiplicar por un número negativo cambia el sentido de la desigualdad, pero como los extremos siguen tendiendo a 0, cuando x tiende a 0, la función intermedia tiende a 0. Por lo tanto, es un infinitesimal producto de una función infinitésimo por una función acotada. Bien, vamos ahora a estudiar los distintos órdenes que podemos encontrar entre los infinitesimos. Y podemos comparar infinitesimales o funciones infinitesimales mediante el estudio del límite de su cociente cuando x tiende a c. Tenemos las funciones u y v, formamos su cociente y estudiamos el límite cuando x tiende a c. Este límite del cociente puede ser 0, puede ser infinito, puede ser un número finito distinto de 0 o puede ser, dentro de este último caso, el número 1. Si el cociente es 0, la función del numerador u es de orden superior a la función del denominador y suele denotarse con la expresión u es o de v. Es un infinitesimal de orden superior a v. Que el cociente sea 0 significa que la función del numerador tiende a 0 más rápido que la función del denominador. Por ejemplo, la función x al cuadrado, cuando x tiende a 0, es un infinitésimo de orden superior a la función x. Pues evidentemente aquí tenemos la indeterminación 0 partido por 0, pero la resolvemos fácilmente, pues podemos cancelar x en numerador y denominador y nos queda el límite cuando x tiende a 0 de x, que es 0. Por lo tanto, x al cuadrado es un infinitésimo de orden superior a x. Y x al cuadrado significa que tiende a 0 más rápido que x. Por el contrario, si el límite del cociente es infinito, entonces u, el numerador, es de orden inferior a v, el denominador. Y se denota v igual a o de u. Simplemente significa que el denominador en esta ocasión tiende a 0 más rápido que el numerador. Por ejemplo, sería la situación inversa, límite cuando x tiende a 0 de x partido por x al cuadrado. Esto es el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido por x, que es infinito. El denominador x cuadrado es infinitésimo de orden superior a x. Tiende a 0 más rápidamente y por tanto el cociente del límite es infinito. Bien, si el cociente es un número finito y distinto de 0, positivo o negativo, entonces los infinitésimos son del mismo orden. Por ejemplo, son del mismo orden la función x y 3x, pues el límite cuando x tiende a 0, o bien de 3x partido por x, o bien de x partido por 3x, es un número finito distinto de 0. Entonces son del mismo orden. Daría igual si escribimos el cociente invertido, el límite sería 1/3, sería finito distinto de 0, por lo tanto infinitésimos del mismo orden. Y en el caso concreto de que ese límite sea 1, entonces son del mismo orden, pero además se denominan equivalentes y se denota con esta
con este símbolo U y ese símbolo V. Por ejemplo, ya hemos estudiado algunas funciones que son equivalentes. Vimos en su día la demostración de que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido por x es igual a 1. Por lo tanto, las funciones seno de x y x son equivalentes. Son también equivalentes, por ejemplo, la función seno de x y tangente de x, pues el límite de su cociente es el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido por seno de x partido por coseno de x. Y este límite es el límite de coseno de x, pues seno de x y seno de x se simplifica y este límite es 1. Por lo tanto, seno de x es equivalente a tangente de x cuando x tiende a 0 y por tanto también equivalente a x y tangente de x. Y varias funciones más equivalentes que enseguida vamos a citar las más importantes y en próximos vídeos iremos demostrando. Cuando los infinitésimos son de distinto orden, es decir, cuando en su cociente el límite es o bien 0 o bien infinito, podemos estudiar qué orden tienen uno respecto del otro mediante la siguiente expresión. Formamos el cociente entre el numerador u de x y v, el denominador, la función v de x elevado a la potencia n. Si elevando a esa potencia n el límite, en vez de ser 0 o infinito, es un número finito L, distinto de 0, entonces u, el numerador, es un infinitésimo de orden n respecto de la función del denominador v. Por ejemplo, la función seno al cubo de x respecto de la raíz cuadrada de x, vamos a ver qué orden, ambas son infinitesimos, vamos a ver qué orden podemos establecer entre ellos. Si estudiamos el límite, lógicamente nos va a dar la indeterminación 0 partido por 0 y sabemos que seno de x y x son equivalentes, por lo tanto su límite es 1. Entonces deberemos estudiar a qué número debemos elevar el denominador raíz de x para que nos dé 1. Como seno está elevado al cubo, el seno al cubo de x es equivalente con x al cubo. Por lo tanto, tendríamos que elevar la raíz de x a 6 y de esta forma el límite cuando x tiende a 0 del seno al cubo de x por la raíz cuadrada de x elevado a 6 será igual a el límite cuando x tiende a 0 del seno al cubo de x por x al cubo, y este límite es 1. Por lo tanto, seno al cubo de x es de orden 6 respecto a raíz de x. Si bien aquí debemos hacer notar que se trata del límite cuando x tiende a 0 por la derecha, infinitesimales cuando x tiende a 0 por la derecha, pues la raíz de x no tiene límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Todos estos conceptos son importantes para la aplicación en el cálculo de límites. Y existe la siguiente propiedad o la siguiente regla que podemos utilizar en la evaluación de límites. Si sustituimos un factor o un divisor infinitésimo por otro equivalente, entonces el límite no varía.
Es decir, si f y g son funciones infinitésimos, cuando x tiende a c, f es equivalente a u y g es equivalente a v, entonces el límite del cociente f y g es igual al límite del cociente u y v cuando x tiende a c. E igualmente el límite del producto f por g es igual al límite del producto u por v. Es decir, podemos en los límites sustituir factores o divisores de funciones infinitesimales por otras equivalentes a ellas. Por ejemplo, un tipo de ejercicio que ya hemos resuelto era calcular el límite cuando x tiende a 0 de, por ejemplo, seno de 4x partido por x. Esto lo habíamos hecho hasta ahora buscando que el argumento del seno, siendo la indeterminación 0 partido por 0, el argumento del seno coincidiera con el denominador, de manera que multiplicábamos el denominador por 4 para tener 4x y entonces multiplicábamos el numerador por 4 para no alterar la expresión. Y entonces esto era igual al límite cuando x tiende a 0 de 4 por seno de 4x partido por 4x, que era 1, por lo tanto este límite es 4. Pues bien, podemos resolverlo igualmente utilizando funciones equivalentes, infinitésimos equivalentes, y escribir que límite cuando x tiende a 0, el seno de 4x es equivalente a 4x. Por lo tanto, simplemente resolvemos este límite cuyo resultado es 4. Hemos sustituido un infinitésimo cuando x tiende a 0 por uno equivalente a él y el límite no varía, pues está en producto o en cociente y entonces el límite es igual. Y vamos a terminar este vídeo mencionando los infinitesimos equivalentes más utilizados cuando x o cuando la expresión o cuando la función tiende a 0, algunos de los cuales veremos en vídeos sucesivos. Son equivalentes entre sí el seno, el argumento del seno y la tangente, como el arcoseno y el arcotangente. También es equivalente 1 menos coseno de u a 1/2 de la función u al cuadrado. Es equivalente el logaritmo en base a de 1 más u al producto de u por el logaritmo en base a del número e. Y es equivalente el logaritmo natural de 1 más u a la función u. También la expresión a elevado a u menos 1 es equivalente a u por el logaritmo neperiano de a, y e elevado a u menos 1 equivalente a u. Y por último, la expresión 1 más u elevado a un número real p menos 1 es equivalente a p por u.